Antes de comenzar con el mensaje, me permiten una pequeña palabra de exhortación. Yo sé lo que está sucediendo cada semana antes de llegar aquí al domingo por la mañana, y sé que tenemos aquí detrás a 8 personas normalmente que durante la semana se han reunido 2 veces para ensayar por hora y media o 2 horas. Aparte de eso, cada uno de ellos, antes de venir a los ensayos en casa, han estado aprendiendo su instrumento para tocar esa canción y han dedicado horas. Piensa, 8 por 3 horas. ¿Cuántas horas de trabajo se han invertido de personas que nadie les está pagando? Bueno, tenemos a Aarón, pero la mayoría de estas personas lo hacen sin que le paguemos nada. Lo hacen como un acto de servicio a nosotros para liderarnos en un tiempo de adoración. Y me da mucha pena que muchos de ustedes llegan después de que la mitad de su trabajo ya ha terminado, porque se han perdido las primeras 2 canciones de las 4 que hacen. Quiero retarles a que hagan un esfuerzo por llegar y no perderse nada de todo lo que las personas han preparado para ustedes. Y que disfruten plenamente del tiempo de adoración, no lleguen apurados y pillen todo a mitad. Les reto a que hagan un esfuerzo, pon el despertador un poquito antes y no es tan complicado ajustar el horario. Bueno, una pequeña palabra de exhortación. Seguimos en nuestra serie de mensajes en el Evangelio de Juan. El mensaje se hizo carne. Estamos ya en la última parte de este libro en el que este mensaje se está comunicando por medio de los eventos con la resurrección de Jesús en Juan capítulos 20 y 21. ¿Alguna vez has sentido que una relación está tan dañada que no hay esperanza alguna de arreglarla, que las cosas ya se han estropeado tanto que no hay forma de reparar eso? Ahí es más o menos donde encontramos a la persona que vamos a estar mirando hoy. Él pensaba que todo había terminado, había muerto, que ya todo había quedado irreparablemente dañado, pero se equivocó. Estamos en Juan capítulo 20, los versículos del 19 al 31. He titulado el mensaje de hoy Abandonando la incredulidad. Vamos a empezar en el versículo 19. Al anochecer de ese día, el primero de la semana, y habiendo sido cerradas las puertas donde los discípulos estaban por temor a los judíos, vino Jesús y se puso de pie en medio y les dice: paz a vosotros. Y habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Así que se regocijaron los discípulos viendo al Señor. Estamos todavía en ese mismo domingo de resurrección en que Jesús ha resucitado, y hemos mirado algunos de los eventos por la mañana. Juan nos ha contado, especialmente enfocándose en María Magdalena y el encuentro que ella tuvo, la primera persona que tuvo un encuentro cara a cara con Jesús resucitado, y hemos visto todo eso. En los otros evangelios se nos cuentan otras cosas que suceden ese día. Lucas nos cuenta que Jesús acompaña a 2 discípulos caminando desde Jerusalén a Emaús, que estaba a unas 7 millas, o sea que seguramente estuvieron caminando más de 2 horas, quizás hasta 3 horas caminando para llegar, y no es hasta que llegan allí y se sientan a cenar que se dan cuenta de que Jesús desaparece. Y ellos en ese mismo momento se levantan y regresan caminando para ir a Jerusalén para informar a los demás discípulos. Y en Lucas nos cuenta también del evento que estamos mirando ahora. Así que estos 2 de Emaús han llegado y están informando a los discípulos que han visto al Señor Jesús. Y es en ese momento que sucede todo esto que estamos viendo. Es el anochecer ya de ese domingo en que Jesús resucitó, ese primer día de la semana. Y Juan nos dice que las puertas estaban cerradas, habían cerrado de forma que desde afuera no se pudieran abrir las puertas. Juan no nos explica. Sospecho que Juan ni siquiera sabía cómo es que Jesús de repente aparece en medio de ellos. Las puertas están cerradas.
Juan no sabe cómo y no nos dice porque creo que él no sabe, pero está claro que con el Jesús resucitado las cosas han cambiado y él está existiendo en un orden de existencia superior al que conocían antes. Y para él en este nuevo orden de existencia resucitado, puertas cerradas no son ningún tipo de obstáculo. Él puede entrar ahí sin problema ni dificultad ninguna, pero uno piensa, bueno, eso quiere decir entonces que Jesús no es un ser físico, su resurrección no es realmente algo físico, es como ver a un fantasma, que un fantasma, claro, puede atravesar paredes y cosas así, seguramente eso es lo que estamos hablando, pero tanto en lo que nos cuenta Lucas como en lo que nos cuenta Juan, es muy claro que Jesús no es un espíritu, no es una aparición, es alguien físico y tangible. De hecho, en Lucas, él les dice, mira, ved las marcas en mis manos y mi costado, tocadme y ved que soy yo. Y todavía no se lo creen y él les dice, ¿tenéis algo para comer? Y come con ellos para demostrarles claramente. Y él les dice, un espíritu no tiene cuerpo como yo tengo. En Lucas dice todo eso. Juan nos cuenta parte de eso. En que Jesús les muestra sus manos y el costado, y lo que está haciendo con eso es mostrar las marcas que le identifican, la forma en que él murió crucificado. Él tiene marcas aquí en las muñecas donde le clavaron a la cruz, y tiene aquí es donde el soldado le atravesó con una lanza el costado, y esas cicatrices que él tiene dejan muy claro no solo que tiene cuerpo, sino que es el mismo Jesús que ellos acaban de ver morir. Lo primero que les dice cuando se pone de pie en medio de ellos es: paz a vosotros. Ellos están ahí escondidos por temor a los judíos. Y hemos visto en el Evangelio de Juan que él usa ese término judíos para referirse al liderazgo judío que de forma prácticamente unánime habían rechazado a Jesús hasta el punto de ser los que orquestaron su crucifixión injusta. Y por temor a ellos, porque saben, aunque ya han oído que Jesús ha resucitado, Jesús no está ahí con ellos, todavía se ven en ese sentido desprotegidos, piensan que quién sabe lo que va a pasar, y las autoridades saben que el cuerpo de Jesús no está en la tumba y ellos están buscando explicaciones y están tratando de resolver este tema y que no vaya a más. Así que ellos están temerosos, escondidos de las autoridades judías por temor a lo que les pueda pasar. Estos mismos líderes que acaban de crucificar a Jesús pudieran arrestarles a ellos, meterlos en la cárcel, matarles a ellos también, quién sabe. Y es normal que en esta situación los discípulos estuviesen temerosos. Así que lo primero que Jesús les dice es: paz a vosotros. Es el saludo tradicional judío. De hecho, hasta el día de hoy, entre judíos, el shalom, ese saludo de paz, también los musulmanes hacen la misma cosa, en árabe, salam, hacen un saludo de paz, pero en lo que Jesús está haciendo ahora mismo tiene un sentido mucho más que simplemente un saludo de decir hola, ¿qué tal, cómo estás? Él realmente está declarando paz sobre ellos. Está calmando sus temores y dejándoles saber que no tienen que temer, que no tienen que estar preocupados o angustiados, que todo está bajo control y pueden, aunque ellos no controlen las situaciones del mundo a su alrededor, pueden confiar en que Jesús sí está en control. Y es por Jesús que ellos pueden tener paz, no porque la situación a su alrededor sea segura, sino porque Jesús les asegura en sí mismo. Pablo nos habla de esto. Él en una de sus cartas habla de cómo Jesús ha quitado la hostilidad que nos separaba unos de otros, ha hecho la paz entre nosotros, y no solo ha hecho la paz entre nosotros, sino que Jesús mismo es nuestra paz. Uno de los títulos que nos dice Isaías que tendrá el Mesías es Príncipe de Paz, admirable consejero, Dios fuerte, eterno Dios, Príncipe de Paz. Jesús
viene a los discípulos y les dice: he venido a asegurar vuestras vidas. Y en mí podéis tener paz. No solamente he venido para terminar la hostilidad, y el pecado es lo que nos mete en esta enemistad contra Dios, unos contra otros, contra el mundo entero. El pecado nos hace enemigos. Jesús ha venido a traer paz, a hacer cesar la hostilidad y la enemistad entre nosotros y Dios, nosotros y unos y otros, nosotros y toda la creación que nos rodea. Ha venido a traer paz, y no solo eso, también paz en el sentido emocional interior de la incertidumbre que vivimos, porque somos seres finitos en un universo que nosotros no controlamos. Y eso puede llenar nuestro corazón de temor, porque hay tantas cosas que no controlamos que pueden afectarnos, y podemos temer lo que no sabemos o no controlamos. Y Jesús dice: no te preocupes. Paz es lo que Él declara sobre sus discípulos. Sigamos, versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me ha enviado el Padre, así también os envío yo a vosotros. Y habiendo dicho esto, respiró sobre ellos y les dice: recibid el Espíritu Santo. Si a alguno le perdonáis los pecados, les han sido perdonados. Si a alguno se los retenéis, les han sido retenidos. Creo que es muy importante esta idea de que Jesús es nuestra paz, porque lo repite otra vez: paz a vosotros. Y luego habla de que Jesús no ha venido simplemente a establecer paz para nosotros, sino también ha venido a darle propósito a nuestras vidas. No solamente a asegurarnos para que no tengamos que temer, sino darle un sentido a nuestras vidas, una meta, una labor que cumplir, que es importante. Él dice: como me ha enviado el Padre, así también os envío yo a vosotros. Y llevamos todo el Evangelio de Juan viendo que Jesús está diciendo: yo vine a este mundo porque el Padre me envió al mundo para redimir al mundo. No para condenar, sino para salvar al mundo. Para eso me envió el Padre al mundo, para salvar el cosmos, toda la creación. Y Jesús dice: ahora yo os envío a vosotros igual que el Padre me envió a mí. Eso quiere decir que si estamos en Cristo, el propósito de nuestra vida es el propósito que tenía Jesús en su venida. El propósito de nuestra vida es que el Padre nos utilice, que Jesús nos utilice para redimir y rescatar el mundo. Y uno puede pensar: bueno, claro, nos estás pidiendo algo imposible. Es demasiado grande esa labor. ¿Cómo puedo yo hacer eso? Claro, Jesús era Dios. Y Él gozaba de la realidad de vivir sin pecado y todas las cosas que tenía a su alcance. Yo no soy Dios. Yo no puedo hacer lo que el Hijo hizo. Yo no puedo hacer lo que el Mesías logró. Y es por eso que Jesús respira sobre ellos. Esto nos hace recordar al menos un par de cosas en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 2, versículo 7, cuando se nos habla de que Dios creó al primer ser humano, formó a Adán del polvo de la tierra, y no era nada hasta que Dios respiró sobre él y le dio el aliento de vida, y él llegó a ser un alma viviente. En Jeremías 37, Ezequiel 37, él tiene una visión de todo un valle lleno de huesos de muertos, personas que se han muerto y ya lo único que ha quedado de los muertos son los huesos ahí, regados por todo el valle. Y en esa visión Dios toma todos esos huesos y los vuelve a juntar todos y los cubre con músculos y tendones y piel, y de repente parece un gran ejército de personas, pero aún no están vivos, hasta que Dios le dice a Ezequiel: profetiza al espíritu, al aliento, para que vivan. Y es entonces que el aliento de Dios les da vida en esta visión a esta multitud.
Jesús igualmente en este acto está dando vida a los discípulos, pero es más que eso. Les está dando lo que van a necesitar para llevar a cabo la labor que les está encomendando. Nosotros como seres humanos somos incapaces de salvar nada. No tenemos esa capacidad. No tenemos la capacidad de cambiar corazones, de rescatar almas perdidas, de hacer ese cambio milagroso en el corazón que lo convierte de un corazón de piedra en un corazón de carne. Nosotros no podemos hacer nacer de nuevo a una persona en su espíritu. Todo eso es obra de Dios. Y por eso esta labor a la cual nos envía Jesús requiere de nosotros el Espíritu Santo en nosotros, obrando por medio de nuestras vidas. Es curioso pensar que Jesús era Dios mismo hecho carne. Y aún Él dependía continuamente del Padre para el ministerio que Él llevó a cabo. Él tenía que orar y buscar al Padre y buscar la voluntad del Padre y la dirección del Padre. Y es solo así que Él mismo hizo las cosas que Él hizo. Así que si Jesús mismo tenía que buscar del Padre, nosotros también jamás vamos a cumplir lo que Jesús nos ha llamado a hacer por méritos nuestros. Tenemos que buscar a Dios. Y les recuerdo que los lunes estamos haciendo eso, cada lunes en nuestra oración del reino. Estamos buscando el rostro de Dios y pidiéndole a Dios que Él haga su voluntad en nuestras vidas y que Él nos revele lo que Él desea de nuestras vidas y que Él obre en nuestra vida y en nuestra iglesia y en nuestra ciudad y en nuestro mundo. Y les animo, si no están viniendo, que vengan con nosotros los lunes a las 6 para hacer esto. Y aquí dice algo muy extraño. Y es muy interesante cómo Jesús usa los tiempos de los verbos aquí. Si a alguno les perdonáis los pecados, les han sido perdonados. Habla como algo que ya ha sucedido antes de que nosotros hagamos nada. Si a algunos se los retenéis, les han sido retenidos. Otra vez, algo que ya ha sucedido antes de que nosotros hiciésemos nada. ¿Cómo debemos entender estas palabras? ¿Qué está diciendo Jesús? Que ahora nosotros somos Dios, nosotros ahora juzgamos al resto de la humanidad y podemos decidir a quién vamos a perdonar y a quién no. Bueno, creo que dado lo que vemos en todo el resto del Nuevo Testamento, no puede significar eso. Pero creo que Jesús nos está diciendo que al compartir nosotros en su labor redentora en el mundo, al entrar nosotros en el mundo con este mensaje, este evangelio, estas buenas nuevas de que hay perdón de pecados en Jesús, estamos declarando la realidad de algo que ya ha sido resuelto en el pasado. De forma que cuando yo comparto este mensaje y una persona oye este mensaje y responde en fe, esa persona descubre que ha recibido ese perdón de pecados que ya había sucedido 2000 años antes. Porque Jesús ya pagó por esos pecados. Entonces, al que le perdonas los pecados, al que recibe este mensaje positivamente, se abre en fe a Él y recibe ese perdón, esos pecados ya han sido perdonados. Pero cuando compartimos el evangelio, también compartimos la advertencia. Leemos en el libro de los Hechos, en los sermones que hay ahí, uno tras otro, siempre terminan el sermón con alguna variación de esto. Jesús va a venir pronto a juzgar a los vivos y a los muertos. Por tanto, arrepentíos y creed. El evangelio anuncia perdón de pecados, pero también anuncia la retención de pecados al que rechaza ese perdón. Así que si yo comparto este mensaje de vida con una persona y esa persona responde y dice, no quiero el perdón que Jesús pagó en la cruz, no quiero recibir ese perdón, no quiero rendir mi vida a Él como Dios y Señor, yo quiero seguir siendo el déspota de mi vida, yo quiero ser mi propio pequeño Dios. Si tú tomas esa decisión, entonces nosotros ya le hemos declarado al compartir el evangelio que tú has decidido retener esos pecados, y esa retención de pecados también se remonta atrás porque Dios ya tenía esa cuenta de tus pecados.
Así que creo que Jesús nos está hablando de que la cosa a la cual nos está llamando, Él enviándonos en el mundo, igual que el Padre le envió a Él, hay una urgencia en nuestro compartir este mensaje, porque es realmente, literalmente, asunto de vida o muerte. No es algo leve o pequeño. Y estamos hablando de cosas ya logradas por Jesús hace 2000 años en la cruz. Tanto el perdón de los pecados como la retención de esos pecados al que rechaza ese perdón. Todo eso se resolvió en el Calvario. Jesús le dijo a sus discípulos que Él los estaba enviando tal como el Padre le había enviado a Él, para traer un mensaje de perdón de pecados y de la retención de esos pecados. ¿Cómo estás llevando a cabo tú este llamado en tu vida hoy? En lo que seguimos vamos a empezar a hablar de Tomás. Y Juan en su Evangelio es el que nos da algunos detalles acerca de Tomás, nos cuenta algunas cosas acerca de Tomás. El primer momento en que nos encontramos con Tomás por nombre en el Evangelio de Juan es el capítulo 11, versículo 16. Y esto es cuando Jesús está con sus discípulos en Galilea y llega a él palabra, le envían, María y Marta le envían palabra de que su hermano Lázaro está enfermo. Y cuando Jesús oye eso, se queda ahí 2 días más. Y luego finalmente Jesús decide, vale, vamos allá. Le dice a los discípulos, Lázaro duerme, y los discípulos piensan, bueno, si está dormido a lo mejor se está mejorando, ya se recuperará. Y luego Jesús les dice, no me estáis entendiendo, ha muerto. Y cuando Jesús les dice, vamos allá, los discípulos le dicen, no vayas Jesús, la última vez que estabas ahí te querían apedrear. Te querían matar, no vayas, te vas a poner en peligro. Y Jesús dice, no te preocupes, vamos. Y les dice eso de Lázaro, que está muerto. Y aquí es lo que dice en el capítulo 11, versículo 16, esto es lo que dice Tomás. Así que dijo Tomás, el que llamaban el mellizo, a sus condiscípulos, vayamos también nosotros para que muramos con él. Nos da la impresión de que Tomás no era la persona más alegre del grupo, ¿no? Más chicharachero, más juerguista. Todo lo que vemos de él es bastante severo y recto, ¿no? Y parece que hay gran gravedad en esta cosa, quizás un pesimismo, un fatalismo por parte de Tomás, de que Jesús se empeña en ir allá aunque está poniendo en peligro su vida. Lázaro ya está muerto, ¿para qué vamos ahí de todas formas si ya está muerto? Y todo esto, pero parece haber también aquí por parte de Tomás un compromiso muy fuerte con Jesús. Yo no entiendo para qué meternos en peligro si ya está muerto Lázaro, pero si Jesús dice vamos allá, y si hay que morir como Lázaro, pues morimos. Me da la impresión de que Tomás era una de estas personas de que el vaso está medio vacío, no medio lleno. Quizá una forma de ver las cosas pesimistas, pero también veo en Tomás un compromiso fuerte con Jesús, de decir, si tenemos que morir con Jesús, morimos con Jesús, pero vamos donde Él diga. Y ya está, él era una persona muy concreta y había tomado esas decisiones en cuanto a Jesús, y si hay que morir, hay que morir. Estaba con Jesús hasta la muerte, al menos pensaba que lo estaba. La siguiente vez que nos encontramos con Tomás en el Evangelio de Juan es en el capítulo 14, versículo 5. Ha sido muy recientemente. Es en esa última noche que Jesús está hablando con los discípulos y les está advirtiendo, dentro de un poco me voy y donde yo voy nosotros no podéis venir. Voy a prepararos lugar, pero si voy a prepararos lugar vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y entonces Tomás le dice, versículo 5, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos conocer el camino? Jesús acaba de decir, sabéis a dónde voy y conocéis el camino. Y Tomás le dice, mira a los demás discípulos y ve caras perdidas a todos lados. Y le responde a Jesús, ¿de qué estás hablando, Jesús? Ninguno de nosotros tiene ni idea de lo que estás hablando. No sabemos ni a dónde vas, ni si no sabemos dónde vas, ¿cómo vamos a saber llegar? Otra vez vemos que Tomás era una persona que no le gustaba quizá el pensamiento abstracto.
No le gustaba tanto la metáfora y la alegoría. Él quería las cosas concretas. No me hables con acertijos. Dímelo claramente, Jesús. ¿Cómo que yo sé el camino? ¿Yo no sé el camino? Y claro, sabemos lo que Jesús le respondió. Yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Y quieres saber el destino del que estoy hablando? Nadie llega al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, el Padre es el destino. Creo que esto nos ayuda a entender un poco a Tomás, el tipo de persona que era. Así que seguimos aquí en el pasaje que estamos mirando, versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Le decían, por tanto, los otros discípulos, «¡Hemos visto al Señor!». Pero les dijo, «Si no veo en sus manos la marca de los clavos, y meto mi dedo en la marca de los clavos, y meto mi mano en su costado, nunca jamás creeré». Creo que vemos que Tomás ha tenido una seria crisis de fe con todo esto. Por un lado, quizá él pensaba que Jesús nunca iba a abandonarlos y luego esa última noche dice, os voy a dejar, me voy y vosotros no podéis venir conmigo, y él se siente abandonado por Jesús. Y no solo eso, ¿por qué cuando llegó esa noche y estaban viniendo a arrestarlo, por qué Jesús no les dejó defenderlo? ¿Por qué se dejó llevar si luego lo iban a matar y el Padre no intervino y murió horriblemente en esa cruz? ¿Por qué? Y Tomás descubrió que aunque él pensaba que estaba dispuesto a morir con Jesús, resulta que cuando llegó el momento de la verdad, él fue un cobarde y salió corriendo como todos los demás. Estos días han estado ahí escondidos, temerosos, como que nadie se mira a los ojos porque todos están avergonzados de lo que ha pasado. Creo que Tomás ha dicho, ¿sabes qué? Todo esto que yo pensé de Jesús, me equivoqué. Ni yo soy quien pensaba que era, ni Jesús es quien yo pensaba que era, porque está muerto. Y Él permitió que, el Padre permitió que lo colgasen en un madero y que Él fuese maldito. ¿Cómo puede ser el Mesías si ha sido objeto de la maldición de Dios? Y él ha estado oyendo estas historietas. Las mujeres impresionables que uno sabe cómo son las mujeres, vienen ahí corriendo por la mañana con cuentos de que han visto ángeles y cosas, y Tomás dice, no me lo creo. Y por la noche todos los demás discípulos, hombres y mujeres, le dicen, hemos visto al Señor, y Tomás dice, no me lo creo. Tú di lo que quieras, pero hasta que yo no lo vea no me creo nada. Si me engañas una vez, mal te has portado tú, pero la segunda vez es culpa mía. A mí no me engañas otra vez. Yo no caigo 2 veces en la misma cosa. Y Tomás piensa que se ha acabado, ya está. No voy a jugar más a esto de la fe. Y hace unas exigencias que él piensa son imposibles. Esto no va a pasar. No me cuentes tú nada. Yo tengo que no solo verlo, tengo que palparlo con mis propias manos. O jamás, de los jamases creeré. Tomás sintió que su esperanza en Jesús había resultado falsa. Y dijo que no se dejaría engañar por lo que otros dijeran acerca de Jesús. ¿Alguna vez has experimentado una crisis de fe como la de Tomás? Seguimos, versículo 26. Y 8 días después, parece ser que Juan habla como las personas que he conocido en este país. En España se dice el domingo que viene 7 días, pero aquí dicen 8 días, ¿no? Para decir dentro de una semana, parece que él usa la misma terminología. Y 8 días después, o sea, el domingo siguiente, otra vez estaban adentro sus discípulos y Tomás con ellos. Viene Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso de pie en medio y dijo, paz a vosotros.
Se repite lo que había sucedido la semana anterior. La única diferencia es que esta vez está Tomás con ellos. Y otra vez, lo primero que les dice Jesús, declara paz sobre ellos. Y obviamente, quizá de todos los que estaban ahí, el que más necesitaba recibir esa paz era Tomás. Paz a vosotros. Y ahora habla con Tomás directamente, versículo 27. Entonces le dice a Tomás, trae tu dedo aquí y mira mis manos. Y métela en mi costado. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Jesús se dirige a Tomás y le dice exactamente lo que él había dicho, que él requería para tener fe. Y le da todas las evidencias que él ha exigido. Ahora, voy a decir algo que creo que es importante notar acerca de este pasaje. Este pasaje no parece ser la norma general de cómo Dios responde a nuestras exigencias. Por ejemplo, si leemos el libro de Job, Job tiene muchas demandas de Dios que Dios nunca hace. Dios no responde a nuestras demandas casi nunca. Simplemente está Dios ahí esperando a que nosotros digamos, salta, y Él dice, ¿cómo de alto quieres que salte? Dios no obra así. Pero Dios es un Dios humilde y manso. Y hay momentos en que Dios hace actos tremendamente misericordiosos, actos de condescendencia divina para con nosotros. Y en este caso, Dios le dio a Tomás exactamente lo que había exigido. Te puedo decir que eso no es el patrón normal que Dios sigue con todo el mundo. No pienses que porque tú le exijas a Dios algo, Dios va a saltar y hacer lo que tú le has exigido. Pero en este caso, con esta persona, Jesús le dio exactamente lo que él había pedido. ¿Quieres tocar la marca de los clavos? Aquí está. ¿Quieres meter la mano aquí? Toma. Le dio exactamente lo que necesitaba. Y esta es la instrucción de Jesús. No seas no creyente. Apistos. Pistos es fe. A es un negativo, ¿no? Sin fe. Sino pistos. Creyente, uno que tiene fe. Tenemos en la vida dos formas de enfrentar las cosas. Una es sin fe. Y me refiero específicamente a fe en Dios. Vas a poner, si no la pones en Dios, la vas a poner en otra cosa, quizá en ti mismo, o en una religión, o un experto, o un amigo, o algo. En alguien vas a poner tu fe. Pero hablando en cuanto a Dios, o vamos a tener Dios en fe, vamos a ser personas de fe, creyentes, personas que confiamos y creemos en Dios, o no lo vamos a hacer. Pero nuestra existencia es tal que no podemos vivir sin poner la fe en algo. Y podemos o bien poner la fe en Dios o no ponerla. Y Jesús le dice a Tomás, no te retraigas de Dios. Cuando Dios no hace las cosas como tú esperabas, no abandones tu confianza en Dios. Cuando las situaciones de tu vida no son lo que tú esperabas y la forma en que Dios está obrando no es lo que tú pensabas que iba a ser, no dejes atrás esa confianza en Dios. No seas incrédulo, sino sé una persona creyente. Determina en tu vida que vas a simplemente colgar tu confianza de Dios, pase lo que pase. Tomás había querido retirar eso. Pensó que Jesús le había fallado y él le había fallado a Jesús y la cosa ya estaba destrozada, no había forma de arreglar esto. Así que él dice, he abandonado esto, no voy a caer otra vez en esto. Y a veces pensamos eso, ¿no? Cuando suceden cosas terribles y Dios no obra como pensamos que debería obrar, no hace lo que esperábamos de Él. A veces queremos retraernos y decir, eso de confiar en Dios fue un error. Mejor confío en mí mismo.
que por lo menos controlo lo que está pasando en mi vida. Y eso también es una mentira enorme, porque no podemos ni controlarnos a nosotros mismos, mucho menos el mundo a nuestro alrededor. Pero a veces cuando estamos dolidos y nuestra fe se ve retada por eventos de la vida, queremos retirarnos de esa confianza en Dios. Y queremos aferrarnos a una incredulidad y decir, no voy a confiar en Dios, voy a confiar en otra cosa. Algo que yo pueda controlar y piense yo que va a suceder como yo digo que tiene que suceder. Y Jesús le dice a Tomás, no vayas por ese camino. No seas incrédulo, sino creyente. Versículo 28. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Este versículo es el clímax del Evangelio de Juan. Todo el Evangelio de Juan ha estado tratando de atraer a los lectores de este Evangelio a este punto de determinación, de reconocer en Jesús nuestro Señor y nuestro Dios. Rey de nuestras vidas y Dios que controla todo el universo. Y a título personal, Señor mío, Dios mío. Tomás afirma y recibe a Jesús como dueño de su vida. Él rechaza esa incredulidad. Él abandona esa incredulidad que le había parecido la mejor respuesta en ese momento y dice, ahí no hay nada. Aquí delante mía tengo vida y vida eterna y tengo paz y tengo todo lo que no tenía. Me aferro a Jesús. Pase lo que pase, venga lo que venga. Señor mío y Dios mío. Le dice Jesús, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no han visto y creen. Os dije antes que Dios fue muy condescendiente con Tomás. Él le dio exactamente lo que él había exigido. Y puedo deciros que en la mayoría de los casos Dios no obra así. No es el patrón que Dios suele seguir. Y Jesús lo dice. Tú has creído porque me has visto, porque has palpado, porque has tenido toda esta evidencia física. ¿Sabes qué? Esa no es la forma más profunda en la cual tú puedes interactuar conmigo. ¿Tú entiendes eso? Que hay una forma más profunda de interactuar con Jesús que tocarle físicamente. Jesús dice, bienaventurados los que no han visto y creen. Sí, ver con tus propios ojos lo usamos para confirmar muchas cosas, pero la visión no es la mejor forma de confirmar la verdad o la realidad de algo. Palpar con las manos no es la mejor forma de confirmar la realidad de algo. ¿Cómo sabemos que Jesús es Dios? Si no es por medio de su Espíritu Santo en nosotros. Si no es porque Él interactúa con nosotros en nuestras mismas almas y podemos responder a Él sin haber visto, sin haber palpado, pero habiendo tenido un encuentro más profundo aún que eso. Un encuentro en el alma que ha transformado todo lo que había en mi corazón de adentro afuera. Algo insólito, milagroso. Una convicción que no tiene nada que ver con emociones y que perdura aun cuando la emoción se desvanece. Bienaventurados los que no han visto y creen. Y creo que el apóstol Juan, al escribir este libro, cita estas palabras de Jesús en vista a sus lectores. Tú y yo hoy somos personas que no han visto, pero hemos creído. No hemos tenido delante nuestra al Jesús físico como lo tuvo Tomás ese día. Pero ¿sabes qué? Jesús también le está anunciando a Tomás que la forma en que él se va a relacionar con Jesús va a cambiar también.
Porque de aquí en adelante Él va a ascender dentro de muy pocos días al Padre, y de ahí en adelante Tomás va a relacionarse con Jesús de una forma diferente y nueva. No tocando y palpando y viendo, sino por el Espíritu Santo, que Él va a estar de una forma más íntima aún, más cercana aún en su corazón. Y el resto de su caminar en Cristo, de llevar a cabo la misión que Jesús tiene para Él, todo eso va a suceder de una forma nueva. La gente habla de ver para creer, y creo que Jesús nos recuerda que hay formas de interactuar con Dios que son mucho más importantes que simplemente ver. Versículos 30 y 31. Además, ciertamente Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no han sido escritas en este libro. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí Juan nos declara su intención como autor. ¿Por qué escribió Juan este evangelio? Primero asegura, sabes que hay muchas otras señales que Jesús hizo, y me gusta que Juan siempre habla de los milagros de Jesús como señales, porque son más que simplemente cosas imposibles. Son milagros que Él realiza o lleva a cabo para enseñarnos algo, para apuntar a una verdad que va más allá que simplemente el mero hecho del milagro. Son señales que apuntan a otra cosa. Y Él dice, Jesús hizo muchas señales que yo no he escrito en este libro. Y los discípulos fueron testigos presenciales de todas esas cosas. Pero Él nos deja saber que Él ha seleccionado cuidadosamente las señales que Él ha compartido en este evangelio con un propósito específico, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Mesías que Dios había prometido, el príncipe de paz, el que iba a establecer el eterno reino de Dios y iba a reinar sobre toda la creación y traer a un fin el problema del pecado en la creación. Que creamos que Él es el Hijo de Dios, no simplemente un demidios, sino Dios mismo. Dios venido a nosotros en el milagro de la encarnación. Él es Dios eterno, el único Dios venido a nosotros. Jesús es tanto Mesías, hombre, como plenamente Dios. Y creer en Él resultará en que tenemos vida en su nombre. Juan quiere que conozcamos la vida que solo Jesús puede darnos. Y la forma en que entramos en esa vida es fe. Jesús le dijo a Tomás que hay mejores caminos hacia la fe que simplemente ver con nuestros ojos físicos. ¿Cómo es un encuentro espiritual con Jesús más confiable y profundo de lo que podría ser cualquier encuentro físico? Tal vez como Tomás, has tenido un camino lleno de baches con Jesús. Quizá has fallado como lo hizo Él. Quizá piensas que Jesús te ha dejado solo cuando de verdad lo necesitabas. Y entiendes la necesidad de Tomás de que Jesús se presentase en su vida, no en la de otro, para ir a su encuentro y darle un motivo a Él personalmente para tener fe. Nos enfrentamos a momentos como estos. Momentos en que la vida nos sorprende y nos deja dando vueltas, aturdidos, magullados, desorientados. Pero Jesús nos desafía a rechazar el camino de la incredulidad, el camino de la autosuficiencia, donde respondemos al dolor aislándonos de Dios y de los demás. Queremos retirarnos a nosotros mismos, donde pensamos que lo controlamos todo, pero no funciona porque no podemos ni siquiera controlarnos a nosotros mismos, mucho menos el mundo que nos rodea. Jesús nos llama a la fe, a vivir en dependencia de Él, a vivir una vida expuestos, conectados en un caminar misterioso con su Espíritu Santo. Navegando días en que el Espíritu nos habla tan claro y tan fuertemente que nos llena de alegría, y días en que luchamos por oír su voz. Este acercamiento es el centro de nuestro caminar con Dios, la fe.
Elegimos confiar, elegimos depender de Dios, no de nosotros mismos. Decidimos adorarlo solo a Él, confiar solo en Él, entregarle nuestros corazones como nuestro Señor y nuestro Dios. La fe nos hace enviados de Jesús, enviados al mundo para anunciar la condenación del pecado que Dios ya ha decidido y el perdón de pecados que ya ha hecho posible en Cristo Jesús para todos los que pongan su fe en Él. Nos convertimos en embajadores de la fe en un mundo de incredulidad. ¿Vas a ser tú una de esas personas de fe? Una persona que abandona la incredulidad y se aferra en fe a Jesús. ¿Te unirás a esta tarea sostenido por el poder del Espíritu Santo de Dios? Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por llamarnos a ti. Gracias porque tú vives y porque tú vives nosotros vivimos. Gracias porque por tu victoria en la cruz no solamente nosotros tenemos paz eterna y vida eterna, sino que también le has dado un propósito eterno a nuestras vidas. Nos envías igual que tú fuiste enviado a este mundo con este mensaje de perdón de pecados y retención de pecados al que lo rechace. Ayúdanos, Señor Jesús, a abandonar la incredulidad, la autosuficiencia y a aferrarnos en fe solamente a ti, pase lo que pase. Y a rendir nuestras vidas a tu guía, a tu dirección como Señor y Dios. Usa nuestras vidas, Señor, para redimir el mundo. Te amamos, Señor Jesús, en tu nombre lo pedimos todo.